Bien, también, Ale. Bien, gracias. El resto del grupo, ¿cómo nos encontramos? En general, de salud, de Bien, avances, profesora. ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Excelente. Pues gracias, chicos. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a dar continuación. No sé si pudieron ver el video de, bueno, otra materia, más bien de otro grupo, la misma materia, porque se acordarán que hace 8 días tuve yo problemas con la luz, con la conexión y bueno, me pasó de todo. Entonces, solamente tuvimos 50 minutos de clase, pero yo les compartía, bueno, la grabación de otro grupo que también le doy la misma materia, justo para que supieran, bueno, o complementaran la información y los conceptos que se vieron o que nos faltó por ver. ¿Sí pudieron revisarlo? Si no lo han podido hacer, échenle un ojito. Y asimismo, el día de hoy, bueno, vamos a retomar algunos de los conceptos que justamente en la clase anterior, pues se vieron y otros se debieron de haber visto, pero bueno, hoy por eso quiero retomarlos, justo para reforzar todos los temas. ¿Sale? Entonces, damos inicio. Antes de que continúen, ya todos tienen definido equipo, tipo de investigación, título del proyecto, ya sea de intervención o tecnológico, y asimismo tienen confirmado ya el asesor. ¿Cómo vamos con eso? Chicos, ¿cómo vamos con eso? Pues mi ¿Todos equipo ya mandó la ya información tienen por correo. definido grupo? No te escuché, Ale. Que mi equipo en esa parte ya ya completamos esos como requisitos y ya los enviamos, ya no hay problema. De acuerdo. Muy bien, gracias, Ale. El resto de los grupos, de los equipos, ya están conformados. Nadie está trabajando solo. Todos tienen equipo. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿todos tienen definido ya el tipo de proyecto? Recuerden que hay dos tipos de investigación, la de intervención, que es la mejora de algún proceso, o la tecnológica. ¿Ya todos tienen definido también el tipo de proyecto que van a hacer? Nosotros como tal, bueno, ya decidimos que iba a ser tecnológico, pero como Ujú. tal, no podemos como que aterrizar bien las ideas. Bueno, esa parte sí nos está costando un poquito de trabajo de cómo aterrizar las ideas o en qué lo podemos aplicar. O sea, ahí sí tenemos un poquito pues, de que no nos ponemos de acuerdo o no sabemos bien definir nuestro proyecto. Oriel, ¿tienes ya algún asesor en mente? Mm, pues como tal sería un ingeniero de ahí de la empresa en la que trabajo. Ok, bueno, yo te sugiero, Oriel, para que vayas como encontrándole como pies y cabeza al proyecto, es si va a ser alguna persona, ya sea jefe o ingeniero o compañero de tu trabajo, tiene que ser uno experto en lo que vas a hacer. Perdón. Dos, eh, sugiero que sea de un proyecto que esté ahorita como ya echándose a andar.
Es decir, de ahí de tu empresa, qué proyecto que tenga que ver con una innovación o implementación de alguna maquinaria, instrumento o modificación de alguna herramienta ya se está implementando. Seguramente ya hay algo, puede ser una banda, una compresora, no lo sé. Ahí el que lo vive y el que lo está promoviendo serías tú. Entonces ve qué proyecto ya está ahorita encaminándose y a lo mejor te puedes acercar al líder del proyecto o a alguien que esté muy empapado de ese proyecto justamente para que te vaya dando como esa guía o esa ruta a seguir. Y a su vez tú la descargas y la compartes con tu equipo para que justamente empiecen a dar la forma que nosotros en la materia estaríamos abordando, que sería la de la metodología tal cual, cómo se redacta un objetivo, planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Y tú te encargarías, ahorita estoy pensando quizás como para ayudarte, de jalar toda esta parte técnica, cómo se llevó a cabo, qué problemática había y por qué se implementó tal herramienta o por qué se modificó tal herramienta o lo que sea que haya sucedido en esta cuestión tecnológica, a lo mejor un software, un programa, o sea, no a fuerza un aparato tal cual, a lo mejor hubo te digo, algún programa o algo que se tuvo que adquirir o comprar justamente para esta mejora. Entonces, eso es lo que tú pudieras encargarte en esta parte del apoyo con el asesor, que te diera toda esta parte técnica, que fue lo que se hizo, obviamente tú dándole la seguridad que es meramente para fines académicos, y era lo que yo quería llegar. Si hay alguien en una situación similar a la de Oriel, si necesitaran que yo les redacte alguna carta solicitándoles justamente que esos asesores los apoyaran, con toda confianza me escriben en un correo y yo les contesto en ese correo, pues, redactándoles esa carta. Entonces, esa es la idea que yo pudiera darte. Okay. Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Cómo vamos con ese tema? Definición de metodología, qué tipo de proyecto se va a hacer y si ya tienen un asesor o un experto que les dé respaldo a nivel técnico. ¿Cómo vamos ahí? El resto del equipo, ¿cómo vamos? Pues igual, bueno, nosotros ya tenemos nuestro tema, ya también tenemos nuestro, ¿cómo se dice? Bueno, quien nos va a dar el visto bueno, en este caso sería el maestro Rafa y también un ingeniero de la empresa de mi compañero Eduardo. Correcto, muy bien, María de Jesús. Entonces, nada más vuélveme a acordar, ¿qué tipo de investigación van a hacer? ¿Tecnológica o de intervención? Será de intervención. Ok, muy bien. Entonces, recuerden que una vez que ustedes ya tengan definido, como les decía, tanto la investigación como su asesor, es importante que no lo suelten, que haya seguimiento, porque en algún momento de los avances necesitaría y les pediría yo firmas. Ya sea que se las escaneen, hagan la firma o que incluso por medio de evidencias, como ahorita yo, que hagan una captura de pantalla, sale mi cara, sale la de ustedes, la hora, la fecha, etcétera. Entonces, quizás algo parecido en donde estén abordando justamente pues el tema de su proyecto integrador. Con eso también para mí pues sería una evidencia de que él o 5 segundos del video en donde les esté dando como ese respaldo, ¿sale? Ya ustedes verían de manera creativa cómo evidenciar que sí tienen a este asesor y que sí les está dando el visto bueno, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay otro punto, entonces ahora sí iniciamos.
Como se acordarán, la clase anterior veíamos el conocimiento y veíamos el método científico. Y lo vamos a retomar el día de hoy. Recordando, claro, los pasos que esto conlleva. En primer momento, la ciencia, en donde está dividida en la ciencia dura, ciencias blandas o ciencias sociales. El conocimiento, acuérdense que el conocimiento nosotros lo adquirimos, lo compartimos, lo aplicamos e incluso lo generamos. Después va a venir un tercer momento que va a ser la teoría. Es decir, esto que nosotros estamos investigando, esto que nosotros estamos aprendiendo, a alguien más ya se le ocurrió. Alguien más también tuvo esa duda, esa curiosidad, también tuvo esa necesidad incluso, o esa problemática y la resolvió. Entonces nos vamos a basar en una teoría. El método es esta serie de pasos organizados que nos va a llevar a un fin último. Y por último va a estar la investigación, que en nuestro caso está basado en método científico, va a ser una investigación independientemente de que sea de intervención o sea tecnológica, va a ser una investigación basada en la ciencia. Entonces vamos a ir concretando. La ciencia y el conocimiento nacen de la necesidad del ser humano para explicar su propia naturaleza y el mundo que lo rodea. Y era lo que les decía en la clase anterior. Acuérdense de ese niño, de esa curiosidad. Nosotros ya como investigadores la seguimos teniendo y es lo que vamos a despertar, a desarrollar y a promover. Esa curiosidad, esa necesidad y el tratar de resolver una problemática. Concretamente, ¿qué es una ciencia o qué es la ciencia? ¿Quién me ayuda con la lectura? Quien guste. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ciencia, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Ok, gracias. Entonces, la ciencia nuevamente va a estar constituida por conocimientos objetivos. ¿Qué significa esto? Que son hechos. Tiene que haber evidencia. Es decir, acuérdense de las etapas del conocimiento. El decir que son objetivos y que debe de haber hechos quiere decir que ya estamos en una etapa 3 y 4. En la tecnológica, en la teórica y ya estamos llegando a la científica. En este punto no se vale decir yo creo, yo infiero, yo me imagino, yo intuyo o tengo la corazonada de. O sea, este tema de conocimiento empírico e intuitivo ya no es viable para estas alturas de nuestro proyecto integrador, ¿sale? Entonces, al decir conocimiento objetivo, significa palpable en base a hechos y en base a evidencias, que incluso por eso aquí hablamos de verificable. ¿Por qué? Porque nos tenemos que cerciorar, lo tenemos que comprobar, tenemos que saber que sí es viable y que sí es válido. Y entonces, por eso es que aquí hago hincapié en el tema de la validez. Por eso hablo que tiene que haber un experto o un asesor que les apoye en ese proyecto y asimismo ustedes lo van a llevar a la realidad, lo van a ejecutar. Ya sea la intervención o sea la tecnológica, ustedes lo van a llevar a la ejecución. Y entonces se van a dar cuenta si ese tratamiento, ya sea en el proceso o en alguna maquinaria, sí tuvo consecuencias positivas o se alcanzaron esos resultados que tú ya habías previsto. Como ves, el método científico en base a la ciencia tiene que tener el proceso de observación. ¿Qué significa eso? Que vas a llevar un registro. Por ejemplo, hay quienes van a trabajar la implementación de 5 S.
¿Qué pasa ahí? Que tú vas a llevar un registro del por qué se necesita implementar 5S. Porque hay una mala organización, no está clasificada las herramientas, se pierde tiempo, se hace retrabajo, no lo sé. Y entonces tú vas a llevar justamente esa lista, vas a intervenir, es decir, le vas a someter ese tratamiento. ¿Cuál va a ser la implementación de esas 5S? Y vas a explicar por qué esa metodología va a funcionar. Y entonces vas a hacer un tercer punto, un tercer momento, las consecuencias, es decir, las causas. Y tú vas a verificar si es cierto que el problema estaba en que no estaba ordenado, no estaba clasificado y por eso había retrabajo, o si el retrabajo es independientemente a las 5S, es decir, ya es un mal hábito que tienen los empleados de hacer dobles trabajos, por decir algo. Por eso es que se habla también de la verificación de hipótesis. ¿Qué es el conocimiento? Ya la definición tal cual, de manera concreta, es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Tanto la ciencia como el conocimiento están regidos por 4 puntos. El primero se llama sistematización. Significa que tiene que haber un orden al clasificar diferentes elementos bajo un parámetro familiar. En un segundo punto está la facultad, es decir, la capacidad o aptitud natural, física o moral que tienen las personas para realizar algo. El tercer punto es la comprensión. Esa facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara sobre ellas. Y por último está la razón, la capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicios. Es decir, nosotros, tanto en el conocimiento como en la ciencia, vamos a tener un orden, vamos a ser capaz de adquirir y, como te decía, aplicar ese conocimiento. Vamos a ser también capaces de comprender y asimilar estas ideas y todo a través de la razón. Es decir, aquí no van a entrar temas de juicios de moral, a mí me late, o incluso temas afectivos. Es decir, aquí van a ser hechos muy concretos, muy claros, impersonales y objetivos. ¿Quién me ayuda con la lectura de método? Maestra. Sí, dígame. Tenía otra pregunta. También teníamos como idea, pues ahorita como está la situación de lo del COVID, hacer un respirador. O sea, como que sí tenemos un poquito más la idea, pero lo que sí no sabemos si el aire que nosotros produzcamos como tal sí puede ser nocivo. Ahí de quién nosotros con quién nos apoyaríamos, o necesitamos buscar no sé, pues una persona de ahí de la universidad, por ejemplo, de enfermería, que nos apoyara en eso, ¿no? No sé qué, ese aire, qué condiciones. Justo, Oriel, ese es el tema de la viabilidad. Yo sé, y te lo digo porque hace un año también di esta materia, y yo sé que les emociona y les apasiona, y por eso están estudiando pues esta carrera. Sin embargo, también tenemos que estar muy conscientes del tiempo tan limitado que tenemos. A partir de hoy tenemos 12 días para concluir, y les estoy pidiendo hasta el capítulo 5. Entonces, tienes que ser, en ese sentido, pues muy realista en ver qué tanto es viable. Eso es por un lado. Por el otro, los recursos que tienen. A lo mejor está muy bueno el tema que tú quieres, el proyecto que tú quieres, pero también con qué recursos cuentan. También no se trata de que se estresen o hagan cosas que los pongan a ustedes en riesgo, sobre todo porque estamos viviendo el tema del COVID. Y por último, pues también
sí necesitas, por eso te decía, un experto en estas cuestiones técnicas, porque a lo mejor del gas a mí se me ocurriría Praxair, esta empresa que también utiliza gases. Entonces, no sé qué tan viable sería pues acercarte a esta empresa o a enfermería o a quién, y eso cuánto tiempo te va a llevar. Si tienes un contacto ahí que te facilite, pues este tema de integradora. Entonces, sí te sugiero que lo aterrices bien. Si lo están pensando con algún ingeniero de la empresa, aterricen bien algo, por eso hacía yo la sugerencia de algo que ya esté. Es decir, que algo que ya se esté trabajando, no que sea nuevo, que ya se esté trabajando y que tú nada más lo retomes. Sobre todo por el tema del tiempo y recursos, ¿sale? Si quieres más adelante, en la integradora de ingeniería, vuelves a retomar esto de los gases. Sí, como tal, ese, pues ese era, pues nuestra limitante, porque pues el hecho de generar nosotros como tal, el aire, pues es fácil, ¿no? O se podría hacer fácil, con los recursos que tengamos en casa, lo podemos generar, pero no sé ahí hasta qué punto lo podamos, pues sí sea nocivo para la salud, o o qué problemas podamos tener, si inhalamos ese tipo de aire, ¿no? Sí, como tal, eso sí no lo tenemos bien presente. Entonces, sí, te digo, sí aterrízalo bien, sí plantéense todos los escenarios y te digo, lo más importante es que no pierdan de vista los tiempos y los recursos, ¿sale? Y ya yo por eso a todos en general, no solo a ti, sino a todo el grupo en general, sí les sugiero eso, retomen proyectos que incluso ustedes ya habían hecho en otra materia o que en su trabajo lo estén llevando a cabo. Es decir, que no sea nuevo, que nada más ustedes lo retomen, ¿sale? Y lo vayan aterrizando a la metodología que vamos a ver. Sí, gracias. Ok, bueno, Yo, y ya que andamos por aquí, Evelyn, casi no te escucho. Entonces, ayúdame con la lectura de todo, por favor. Método, modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Procedimiento que sigue para conseguir algo. Gracias. Y entonces nos vamos a dar cuenta que también el método volvemos a establecer una estructura ordenada, sistemática, es decir, que lleva pasos y que nuevamente aquí te lo reitero, tenemos todo esto, tiene un fin. ¿Cuál es tu fin? Responder tu planteamiento de problema, responder tu pregunta de problema. Es decir, ¿para qué carambas hiciste todo esto? Tú al final querías resolver una duda, querías saciar o satisfacer una necesidad, ¿sale? Y eso es lo que al final el método te va a ayudar a responder. La investigación entonces es este proceso sistemático, organizado y objetivo que se lleva a cabo con el fin de alcanzar dicho conocimiento. César, por favor, teoría. ¿Qué es la teoría? Conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la teoría o el razonamiento lógico. Ok, entonces como te decía, la teoría ya es un conjunto, válgame, de ideas que a alguien más ya se le ocurrió. Es decir, ninguno de nosotros está descubriendo el hilo negro. Alguien más ya lo investigó, ya lo estudió y ya lo dejó plasmado. ¿Qué es lo que nosotros retomamos? Según este autor, según esta corriente o metodología, y entonces vamos a utilizarlo como referencia. Y entonces vamos a ver este esquema que vemos, bueno, los pasos de dicha metodología de investigación científica. Por un lado, la ciencia, recordando que la ciencia está vista desde dos puntos o dos alcances, la ciencia dura y la ciencia blanda, que era para fines
prácticos de nosotros caeríamos en la dura. Esto genera conocimiento, se mueve el conocimiento y llega a un método. Es decir, a este proceso de pasos que nos van a llevar a una investigación. Es decir, a saber responder o alguna problemática o resolver alguna problemática, o bien, como les decía, tener satisfecha pues alguna necesidad o alguna curiosidad. Y por ende viene de nuevo el tema de la teoría. Es decir, si nosotros bien nos basamos en una teoría que alguien ya había expuesto, asimismo también nosotros al final en los resultados la podemos decir que ya está obsoleta o no. Es decir, a través de ya la implementación o la intervención, dependiendo nuestra metodología, pudiéramos decir, bueno, según, por decir algo, Sánchez y compañía en 1900 y Carranza dijo que esto era viable. Y yo hoy, 2021, lo llevé a la práctica y no es así. Por lo cual le puedo decir que en base a tantas veces que lo apliqué, voy a hablar de estadística, las respuestas y los resultados se mantuvieron iguales, entonces ya la teoría con la que me fundamenté o en la que me basé ya se necesita actualizar, puesto que ya es obsoleta y no sirve, no funciona para los objetivos actuales 2021, por decir algo. Entonces ahí ya estuviéramos nosotros generando una nueva teoría y refutando la anterior, que normalmente eso sucede con los investigadores ya a nivel doctorado, pero quizás a nuestro nivel digamos, bueno, sí hubo unas variaciones, pero no generaremos nueva teoría, pero sí nuevo conocimiento. Dentro del método, dentro del conocimiento científico, por favor, ¿quién me ayuda con la lectura? Zarco, conocimiento científico. ¿Si andas por aquí? Sé que no. Por favor. Es el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencia por las teorías científicas, así como el estudio de la adquisición y la elaboración de nuevos conocimientos mediante el método científico. A menudo se presenta en oposiciones al conocimiento empírico, entendiéndose como el conocimiento basado en la experiencia o en el hacer, incluyendo la prueba y el error. Requiere de un lenguaje especializado y técnico, y en ciertos campos también necesita de elementos de simbolización. Ok, y entonces, gracias, Fer. Entonces, en este conocimiento científico, nosotros, nuevamente, independientemente que utilicemos la intervención o la tecnología, nosotros tenemos que basarnos en hechos. Nuevamente, aquí es súper importante, tiene que haber hechos. Es decir, nosotros tenemos que darle un fundamento y un sustento que se pueda verificar, es decir, cualquiera de nosotros lo puede verificar sustentado en evidencia. Recordemos cuáles son las evidencias: fotografía, video, quizás algún programa en el que me basé. Si voy a ocupar, por ejemplo, Arduino, pero voy a usar un simulador y va a ser Tinkercad, pues voy a utilizar Tinkercad. Si voy a programar algo, tal vez voy a pegar todo mi lenguaje de C++, no lo sé. Todo eso va a ser tu evidencia que le va a dar soporte a tu proyecto, nuevamente, independientemente que sea de intervención o tecnológico. Aquí el objetivo es que tiene que estar basado en una metodología científica. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a comprobar. ¿Cómo se comprueba una metodología de intervención? Porque va a haber una fotografía antes de las 5 S, durante esta organización, orden, limpieza, etcétera, y por último, ya cómo queda cuando se implementa esta metodología de las 5 S, por mencionar un ejemplo. Tú ahí lo estás comprobando y obviamente vas a decir que con esto se va a bajar el indicador, por ejemplo, de pérdida de tiempo. En el caso, por ejemplo, de quienes ocupen la metodología tecnológica, a lo mejor estoy pensando, por ejemplo, en paneles solares. Y tú vas a decir, es que el consumo de energía eléctrica en una empresa es de tantos millones de pesos.
Si nosotros implementamos el uso de los paneles solares, va a bajar eso considerablemente, no sé, voy a decir una cosa bárbara, no sé si esto sea real, pero por decir, de 3 millones de pesos se va a bajar a 1, por decir algo. Entonces se va a ver ese cambio altamente significativo en el bolsillo de la empresa y eso significa que nuestras PTUs, nuestros bonos de puntualidad, de productividad, etcétera, nuestra bolsa al final en diciembre, pues va a estar llenita. Es decir, ya le vamos a quitar ese peso a la empresa o ese gasto a la empresa. Y entonces también vamos a tener esa evidencia, a lo mejor de qué tamaño van a ser los paneles, a lo mejor un recibo de luz, de cuánto está gastando la empresa, no lo sé. Y allí van a estar nuestras evidencias y nuestra experimentación en donde se va a comprobar esa variación. Es decir, un recibo de luz normal y después cuando se implementan los paneles solares, ¿qué recibo de luz después llega? Entonces ahí es donde nosotros, pues bueno, vamos a comprobar justamente, pensé que había alguien, justamente esa reducción de costos y también pudiéramos hablar de sustentabilidad y del impacto al medio ambiente y una empresa socialmente responsable, etcétera, etcétera. Y entonces aquí es donde nuevamente se concreta el conocimiento científico, ¿sale? Por eso hago hincapié de que no importa si la metodología es de intervención o es tecnológica, tenemos como base, digamos, común el método científico y el conocimiento científico. ¿Cuáles son las características de este? Bueno, por un primer punto está el sistemático, es decir, nuevamente tiene pasos, es verificable, es decir, tú, yo, cualquiera aquí en China, en Monterrey, en donde sea, lo tiene que verificar y tiene que dar el mismo resultado. Universal, nuevamente no importa el espacio, lugar o tiempo, se va a mantener la misma respuesta. Tiene que ser transformador. Recordémoslo desde la clase anterior, que yo les decía, ustedes no son los mismos hoy, 2021, que hace 5 años. Es más, no son los mismos de hace un mes. Tuvieron una transformación. Ustedes vivieron este proceso de conocimiento y se transformaron. Se transformó su manera de pensar, su manera de ver, su manera de percibir la realidad y el mundo. Y lo mismo va a pasar con su investigación. Ustedes no van a ser los mismos hoy que en abril. ¿Por qué? Porque se involucraron, porque empezaron a investigar, porque se adueñaron de su proyecto y eso los transformó. Y por ende, a quien lo lea o a quienes se los compartan. Tiene que tener esta característica analítico. ¿Qué significa eso? Que vas a desmenuzarlo todo. Es decir, que dentro de esta teoría vas a tratar de entender qué sucede y vas a empezar a ver diferentes factores, diferentes elementos y variables. Y vas a decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que me corresponde modificar o cambiar? El proceso, ¿qué es lo que me corresponde? Mejorar una maquinaria que a su vez también le va a pegar en algún proceso, quizá. Sintético es que una vez que ya defino, una vez que desmenuzo todo esto, voy definiendo esas variables, escojo una, a eso me voy entonces a específico. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que una vez que empieces la investigación, te vas a llenar de un sinfín de cosas y el problema es que te puedes perder. Y nuevamente, el tiempo no nos va a dar para perdernos. Entonces, tenemos que siempre ir con una sola meta. Por eso es muy importante que desde hoy ya vayas pensando en el planteamiento del problema, ya vayas pensando en cuál va a ser la problemática que vas a abordar, porque eso es lo que vas a contestar en todo lo largo de los 5 capítulos. Y así no te pierdes. ¿Cuál era mi planteamiento del problema? Y al final es lo que vas a responder. Como te dije, lo vas a explicar a lo largo de 5 capítulos, por eso es explicativo. Comunicable, recordemos que el conocimiento tiene que ser dinámico, se tiene que compartir. Entonces tienes que hacer un lenguaje que sea entendible para todos. Y si a fuerza tienes que utilizar un tecnicismo, bueno, pues haz un glosario o ponlo entre paréntesis. ¿Qué significa TPM? Pues a lo mejor es mantenimiento productivo total o no lo sé, lo que signifique. Entonces tú ahí lo tienes que dejar muy claro para que cualquier mortal lo entienda. Fáctico se refiere a hechos.
Nuevamente, una de las características principales de tu proyecto es que tiene que estar basado en hechos. Objetivo significa nuevamente que no puede haber temas morales, ni percepciones tuyas, ni sensaciones, ni corazonadas, ni nada por el estilo. Muy relacionado al anterior, está basado en hechos. Y provisional quiere decir que ahorita estamos en integradora 1. Para integradora 2 le puedes dar seguimiento. Incluso cuando llegues a integradora de ingeniería lo puedes volver a retomar. De eso se trata siempre la metodología y la ciencia bajo el conocimiento científico, que siempre va a estar abierto a continuar, a que se siga investigando. Y aquí está ya tal cual, pues, los conceptos ya muy concretos. Por favor, María de Jesús, ¿me ayudas a leer sistemático? Sí, maestra, sistemático. Un pensamiento científico sirve de base al que le siga y así sucesivamente, de modo que una cadena de observaciones y razonamientos conducen al nuevo conocimiento. Gracias. David Franco, por favor, verificable. ¿Qué anda por aquí? ¿Me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Profa. ¿Sí me escuchan? Sí. Adelante. Es un requisito esencial. Debe existir la metodología necesaria para establecer el grado de certidumbre o exactitud de lo que ese conocimiento afirma. Es personal. Gracias. Y entonces aquí nuevamente está lo verificable. Es decir, que yo lo puedo constatar, lo tengo que comprobar. Mario, por favor, universal. Universal, independientemente del lugar o la época, lo que señala un conocimiento científico se cumple. Ok, y aquí es lo que les mencionaba hace un momento. No importa el lugar, el contexto, o el tiempo. Te tiene que cumplir. Salen los mismos resultados, las mismas respuestas. Evelyn, transformador. Nadie duda hoy de que el conocimiento científico transforma a las sociedades y a sus modos. Gracias. Entonces, nuevamente, recordemos que tanto el conocimiento científico como el conocimiento tiene que tener esa característica transformadora. América, por favor, analítico. Normalmente se accede a un conocimiento científico descomponiendo el todo en sus elementos o partes, a fin de simplificar el abordaje y descubrir así relaciones y mecanismos internos decentes. Gracias. Anda por aquí Daniela. Sí, profa. Adelante, sintético, por favor. Sintético. Una vez analizadas minuciosamente las partes del problema, se debe poder relacionarlas para formular una idea abarcadora. Que era lo que les decía, una vez que lo desmenuzamos vamos a escoger una, y en esa es la que justamente te va a dar la idea general y se va a volver entonces específico. Eduardo Hernández, por favor, la ciencia. La ciencia analiza fenómenos y sistemas particulares, pues resulta posible pensar en una ciencia de lo universal. Gracias. Y justo es lo que acabábamos de mencionar. Es decir, no nos podemos perder en todo ese mar. Tenemos que ser muy específicos. ¿Y cómo nos va a ayudar esa guía específica? Pues justamente tu planteamiento del problema, tus objetivos y tu justificación. Y entonces vamos a llegar a la parte explicativa, que es ese objeto último del conocimiento científico, y es tratar de entender y explicar los hechos formulando leyes o principios. Juan Luis, comunicable.
Comunicable. Un conocimiento científico debe poder expresarse de modo que los demás puedan comprenderlo. Gracias. Y aquí era lo que mencionaba hace un momento. Es decir, si no nos queda de otra más que utilizar tecnicismos, bueno, vamos a usar un glosario. Vamos a dar un apartado o un anexo en donde nosotros expliquemos todos esos tecnicismos y de esa manera se pueda compartir ese conocimiento a todos. Fáctico, como te decía hace un momento, se aferra a los hechos, tal como son y se presentan. Y objetivo, se abstrae de cualquier elemento afectivo y solamente atiende a cuestiones de la razón, ¿sale? Aquí el objetivo es imparcial, no vamos a meter ningún otro sentimiento. Y el provisional, es lo que te digo, es inmutable, es válido y siempre va a estar abierto a que se vuelva a estudiar, a que se retome. Los tipos de investigación se clasifican dependiendo el objetivo, el nivel de profundización, los datos, las variables, la inferencia y la temporalidad. Y cada uno de ustedes, o bueno, cada equipo de los que ahorita se juntaron para este proyecto, van a ir cachando en cuál caen, ¿sale? Recordemos que aunque nuestra metodología sea de intervención o sea tecnológica, vamos a tener ciertas características de estos tipos de investigación. Ustedes van a ver cuáles son las que mejor o las que se apegan más a su metodología. Teniendo en cuenta que existen dos grandes líneas, la pura o la teórica y la aplicada. Nuevamente, dependiendo del propósito, su función y objetivo. La pura o teórica. ¿Quién anda por aquí que no me haya participado? Vamos a ver. Puede ser Alan, Alejandro, Eduardo Matías, Esmeralda. ¿Chale? Entonces, adelante, Alex, por favor. ¿Pura o teórica? Pura o teórica. También recibe el nombre de práctica o empírica. Se interesa por el descubrimiento de las leyes o principios que rigen el comportamiento de diversos fenómenos y que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociables. Busca el conocimiento puro por medio de la recolección de datos, de forma que va añadiendo datos que profundizan cada vez más los conocimientos existentes. Emplean el procedimiento de muestreo a fin de extender sus hallazgos más allá de las situaciones estudiadas. Gracias. Bien, gracias. Y entonces aquí nosotros nos damos cuenta que la pura teórica tiene una base meramente documental. Es decir, solamente su investigación se va a llevar a cabo con la teoría. A diferencia de la aplicada. Por favor, Eduardo Matías, ¿me ayudas, por favor? Sí, maestra. La aplicada es centrada en encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto, como curar enfermedades. Busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Depende de los resultados de la investigación pura. Requiere de un marco teórico o trata de responder preguntas a problemas concretos con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse a la manera inmediata en contexto o situaciones específicas. Gracias. Y entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que aquí caemos ambas metodologías, tanto de intervención como tecnológica. ¿Por qué? Porque aquí en la metodología de investigación aplicada vamos a encontrar estrategias que nos lleven a la respuesta de mi problemática. Es decir, si mi problemática es el retrabajo o que se duplican los trabajos o que hay una pérdida de tiempo y yo le apuesto a la metodología, a la implementación de la metodología 5S, pues esa va a ser mi estrategia. Es decir, el que esa problemática disminuya o desaparezca. En el caso de la tecnológica, si yo implemento a lo mejor una, no sé, una bomba hidroeléctrica porque quiero disminuir el uso del agua,
Entonces, también voy a lograr una estrategia al momento de aplicar, de incorporar esta maquinaria o este instrumento o modificar la que ya existe. Voy a ver realmente el consumo, si disminuye, y obviamente también el tema del impacto ambiental y del impacto económico. Y entonces, en ambos casos, sí si te das cuenta, sí hay un respaldo en el marco teórico, pero también vamos a responder a estas preguntas y resolver estos problemas. Según el nivel de profundización, la investigación se puede llevar a cabo de diferentes formas y profundizando más o menos en cómo son o en el porqué de las cosas. En este sentido, encontramos los siguientes tipos de investigación. Y aquí vamos a ver 3. La exploratoria, descriptiva y explicativa. No me voy a detener mucho en estos dos porque son 100% de estadística. Sin embargo, bueno, como conocimiento general lo mencionaré, pero realmente creo que la que nos corresponde a nosotros sería la explicativa y ahorita vas a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de una investigación de enfoque exploratorio, quiere decir que nadie más lo ha hecho. Entonces nos vamos a convertir en esos pioneros, en ese primer acercamiento a dicha investigación. Cuando hablamos de un enfoque descriptivo, estamos hablando de tratar de entender por medio de la estadística las causas de este fenómeno. Es decir, ¿por qué suceden estos fenómenos? Y entonces incluso pudiéramos hasta predecirlo. Y en la explicativa sí, también está basado en estadística, pero ojo, aquí estamos hablando de la experimentación, correlación y observación, bases fundamentales del método científico. En ambos casos, tanto de intervención como tecnológica, va a haber una observación. Nos va a llevar un proceso de llevar el registro de lo que sucede. Vamos a encontrar diferentes factores o elementos. Puede ser, como lo te acabo de mencionar en el tema del agua o de la electricidad, que el primero va a ser el consumo de esta energía o de este recurso no renovable. En un segundo elemento vamos a ver el impacto al medio ambiente, esta situación de sustentabilidad. Entonces vamos a ver un segundo elemento. En otro vamos a ver el tema del impacto económico y así sucesivamente. Podemos sacar 3, 4, 5 factores que entre ellos se van a correlacionar y entonces lo vamos a experimentar. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros intervengamos con ese tratamiento en el tema de intervención, hagamos esa propuesta de mejora, vamos a tener el antes, durante y el después. Y lo mismo va a suceder con el tema tecnológico. En el tema tecnológico vamos a implementar esta modificación de esta maquinaria, este instrumento o este aparato y vamos a ver las consecuencias. E incluso pudiera yo decir que queriéndolo o no, quien trabaje con el tecnológico también va a trabajar con el de intervención, porque al hacer una mejora en este prototipo, al hacer esta mejora en esta maquinaria, sí o sí le va a pegar a un proceso, llámese de seguridad, de sistemas, de logística, no lo sé, le va a pegar a un proceso y en positivo, esperemos. Entonces, bueno, esta es la metodología o uno de los rasgos de la metodología que a cualquiera de las dos le aplicaría, la explicativa. Ay. Y entonces vamos a ver dos enfoques, la cualitativa y la cuantitativa. Aquí yo soy de la idea de que nosotros vamos a estar en una mixta. ¿Por qué? Porque dependerá de los datos que nosotros recojamos. Por favor, Manuel, ¿me ayudas con la cualitativa? Sí, cualitativa. Se basa en la obtención de datos en principio no cuantificables basados en la observación. Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara de los fenómenos. Se centran en los aspectos descriptivos. Los datos obtenidos de dichas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori
con el fin de poder ser analizados. Gracias. Y entonces, aquí en este enfoque cualitativo, nosotros nos vamos a dar cuenta que está basado en la observación nuevamente, pero aquí la diferencia es que los datos que nosotros vamos a obtener no van a ser muy objetivos, que digamos, y van a tener poco control. Por eso es que yo voy a hablar de una mixta. Pero bueno, era importante saber por qué sí corresponde parte de la cualitativa, sobre todo por la observación. Esmeralda, cuantitativo, por favor. ¿Si anda por aquí, Esme? Si no, vamos a ver quién más. Yo si gusta lo leo. Un segundito, Alan. Déjame nada más por aquí me cercioro quién más anda por acá. Dale, pues. Continuamos entonces. Gracias, Alan. Cuantitativo. Cuantitativa. Se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son generalizables. Gracias, Alan. Y entonces nosotros podemos observar que dentro de el enfoque cuantitativo está entonces medición. Es decir, aquí nosotros vamos a medir y es muy importante que lo hagamos porque justamente vamos a saber si lo que estamos nosotros implementando, ya sea una mejora en algún procedimiento o sea una mejora en esta cuestión tecnológica, tiene una repercusión o un resultado favorable. Entonces vamos a medirlo. ¿Cómo lo vamos a medir? Quizás, como te acabo de decir, en el consumo, en los gastos, en el indicador, vamos a hablar de indicadores. Entonces aquí vamos a estar hablando de medición. Aquí va a haber un mayor control y además va a haber una estadística que nos va a respaldar y se puede generalizar. Es decir, nosotros incluso podemos decir, si siguen este proceso, van a llegar a este resultado, no importa nuevamente lugar, tiempo, espacio, no importa, siempre van a llegar a este mismo resultado. Y entonces vamos a entender la investigación dependiendo las variables. Y aquí va a estar la experimental, cuasi experimental y no experimental. Y aquí quizá en la metodología de intervención, ustedes caerían en la no experimental. ¿Por qué? Porque aquí ustedes no van a hacer pruebas. Ustedes nada más van a describir lo que sucede. Y en cambio, quien se vaya a la tecnológica va a ser cuasi experimental. ¿Por qué? Porque aquí sí van a probar el prototipo. Sí van a decir si funciona o no. Y para todo esto, ¿qué es variable? Por favor, José Ángel, ¿qué es variable? Giovanni, ¿qué es variable? Variable. En su significado más general, se utiliza para designar cualquier característica de la realidad que puede ser determinada por observación y que puede mostrar diferentes valores de una unidad de observación a otra. Ok. Y entonces vamos a entender que hay tres tipos de variables. La dependiente, independiente y extrañas. Entendiendo que la variable dependiente es la que tú puedes manipular. Las independientes son las consecuencias de esta que manipulas y están las extrañas. Es decir, son esas que no están siempre, que solamente por alguna eventualidad aparecen, pero si llegan a aparecer te pueden contaminar tu proyecto. Y aquí, por ejemplo, sería en el caso de la contingencia. Quizás tú el año pasado, voy a decir un ejemplo, empezaste con tu proyecto.
Y resulta que vino la contingencia y cambió mucho de los resultados. Tú pudieras decir, es que fue culpa de la contingencia, porque en años anteriores he hecho el mismo proyecto y hay una constante. Viene la contingencia y todo me mueve. Entonces ahí ya puedes tú, con evidencia y con hechos, decir sí. La variable extraña, la que me contaminó mis resultados, fue la contingencia, porque años atrás en este seguimiento había una constante, por mencionar algo. Y entonces, como te decía, va a haber 3 tipos de investigación dentro de este contexto que decíamos sobre variables. La experimental. Este tipo de investigación se basa en la manipulación de variables en condiciones altamente controladas, replicando un fenómeno concreto y observando el grado en que la o las variables implicadas y manipuladas producen un efecto determinado. Los datos se obtienen de muestras aleatorizadas, de manera que se presupone que la muestra de la cual se obtienen es representativa de la realidad. Permite establecer diferentes hipótesis y contrastarlas a través de un método científico. Aquí nosotros no pudiéramos decir que nuestra metodología tiene estos rasgos experimentales porque ninguno de nosotros tiene el 100% de control de las variables, ni siquiera del lugar en el que se va a llevar a cabo. Entonces, por eso es que yo determino, o yo creo, que más bien en el caso de la tecnológica, del enfoque tecnológico, nuestra investigación va a tener rasgos cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque la investigación cuasi experimental se asemeja a la experimental, sin embargo, aquí el control no es el 100% de las variables. Por ejemplo, aspectos vinculados al tipo de la muestra que se presenta en el experimento. Solo por eso sería casi, porque entonces yo puedo tener o me puedo permitir el no tener el control del 100% de mis variables. Yo sé que van a existir variables que me van a contaminar mi proceso, pero eso no me va a impactar de manera significativa en el resultado porque yo ya lo estoy definiendo, que aunque haya una metodología tecnológica, va a haber, es decir, yo ya lo estoy considerando en el previo, que va a haber esta modificación o que puede haber esta modificación. Y en el caso de la metodología de intervención, pues está la no experimental. ¿Por qué? Porque aquí se va a llevar solamente una observación. Aquí nada más ustedes van a decir, bueno, se observa que el indicador, por ejemplo, de pérdida de tiempo o de mala gestión del tiempo o mala administración del tiempo es originado por una mala clasificación, mala organización, un desorden en el área de refacciones. Y entonces yo intervengo con mi proceso y hago una propuesta de mejora a través de la metodología 5S. Y entonces llevo un registro de ese indicador y voy a decir, ya ven, gracias a esta metodología se baja ese indicador de una mala organización o gestión del tiempo y se ve mayor productividad, por decir algo. Entonces, en ningún lado se experimentó, en ningún lado hubo esa comprobación, simplemente se hace esta observación, sí se ven los números y hasta ahí llegaría, a diferencia del tecnológico, que en el tecnológico sí se tiene que comprobar. Aquí, en esta metodología, por parte de la inferencia, no me voy a detener mucho, porque aquí hablaríamos de un método deductivo, inductivo y hipotético, y aquí más bien estaríamos hablando de ciencias sociales. Entonces, como te decía, solamente como cultura general te los menciono, pero no voy a profundizar en ellos para no confundirte. Y entonces llegamos al tiempo. Dentro de las características de esta metodología vamos a ver 2 momentos. Uno se va a llamar transversal y el otro longitudinal. La transversal va a ser esa fotografía instantánea. A mí me interesa el hoy. No me interesa darle seguimiento a través del tiempo, cosa que la longitudinal sí lo va a hacer. Quienes trabajan, por ejemplo, la metodología de intervención, es justamente la que van a ver, la transversal. A ti te importa hoy. Te importa saber que si tú intervienes en este proceso, va a haber un cambio.
punto, ya, de ese momento como muy tajante. Sin embargo, la longitudinal tú lo vas a dividir en 3 momentos: a corto, mediano y largo plazo. Es decir, a ti sí te va a interesar que esta inversión que vas a hacer en este programa, en este aparato, en esta modificación de maquinaria, etcétera, no va a ser una inversión que nada más la vas a ver en el ahorita, lo vas a ver a corto plazo, que a lo mejor es en una semana o en un mes, tú ya lo vas a especificar. A mediano plazo, a lo mejor en 6 meses o un año, y a largo plazo tú ya estás hablando de 3 a 5 años, por mencionar algo. Entonces, esas son las 2 tipos de investigación o 2 tipos de perfiles según el tiempo. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Longitudinal. Yo, ahora sí, profe. Adelante. Es un tipo de investigación que se caracteriza por realizar un seguimiento a unos mismos sujetos o procesos a lo largo de un periodo concreto. Permite ver la evolución de las características y variables observadas. Y aquí estaríamos hablando, gracias José, justamente del tiempo, ¿ya viste? Un largo periodo concreto. Es decir, aquí tú le vas a dar seguimiento. En cambio, en la transversal, ¿quién me ayuda con esta? Yo. Estos Adelante, tipos de por investigación se centran en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos, en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad. Gracias. Y entonces, bueno, así nosotros estaríamos aterrizando justamente pues ya la definición sobre método. Adelante, quien quiera leer, método. Aquí estamos concretando los conceptos. Método. Vía o camino para llegar a una meta o actividad ordenada para un fin. Método, vía o camino para llegar a una meta o una actividad ordenada para un fin. Cuando nos referimos a la investigación científica, el método se propone como meta a la obtención del conocimiento científico. Es el procedimiento para lograr objetivos. La metodología es el estudio de este procedimiento. Gracias. Y entonces aquí retomamos. Métodos son los pasos y no olvidemos cuál es tu meta, qué quieres lograr, responder la pregunta, darle solución a una problemática, satisfacer una necesidad o una curiosidad. Entonces tú tienes siempre que acordarte que el método tiene que llegar y tiene que cumplir ese objetivo. Entonces, el método científico orienta el procedimiento para llevar a cabo una investigación, del cual se derivan métodos particulares con los cuales un investigador se propone explorar, describir, definir o demostrar una realidad. Para el método científico y para ejecutarlo, tú necesitas de evidencia. Acuérdense siempre tener un respaldo que te dé estos hechos, y recuerda que tenemos pues varios aliados: la fotografía, el video, algún programa, documentos que te den ese soporte como evidencia. Un análisis, es decir, tú vas a desglosar todas estas variables, estos temas, y los vas a encaminar a tu propósito. Y bueno, nos saltamos esta parte de deducción, y en el caso de la tecnológica va a haber una comprobación. Es decir, la intervención se va a quedar solamente en evidencia y análisis, y quienes se vayan a la tecnológica tiene que haber una comprobación. Si ustedes ya leyeron el libro de Arturo Pacheco, justamente en el capítulo 4 y 5 te pido el diseño del prototipo y la prueba y comprobación de dicho prototipo. Ya sea que te apoyes en un programa, por ejemplo, de Arduino, que puede ser un Tinkercad o AutoCAD o no sé, cualquiera que ustedes usen, justamente pues para ver y comprobar pues que todo esto funcione, si es que se llevará a cabo. Y vamos a irlo recopilando, vamos a ir como otra vez aterrizando nuevamente y concretando estos conceptos.
Los métodos de investigación son herramientas para la recolección de datos, formular y responder preguntas para llegar a conclusiones a través de un análisis sistemático y teórico, aplicado a algún campo de estudio. El que a nosotros nos corresponde va a ser el método científico. Y acá está. ¿Por qué? Porque ofrece un conjunto de técnicas y procedimientos para la obtención de un conocimiento teórico con validez y comprobación científica, mediante el uso de instrumentos fiables que no den lugar a la subjetividad, nuevamente que haya hechos comprobables. La teoría científica es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas y leyes científicas que expresan las relaciones entre las observaciones de dichos conceptos. Es decir, aquí nuevamente vamos a hablar de pasos, de organización, de hechos observables. Dentro de esta teoría científica habrá conceptos, incluyendo nuevamente abstracciones de fenómenos observables, propiedades cuantificables, que expresan las relaciones de dichos conceptos. Una teoría científica se construye para ajustarse a estos datos, disponer de estas observaciones y entonces explicar dicho fenómeno. ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Como te había dicho en la presentación anterior, hay tres. Está el cuantitativo, que es en donde vamos a hablar sobre medición, sobre números, sobre tener un análisis, pero también va a estar, y bueno, dentro del cuantitativo hay validez, confiabilidad y factibilidad. Validez significa que estoy midiendo lo que digo medir. Yo sé que suena obvio y que ustedes dirán, ay, pues obvio, claro que sí, pero ya cuando lo llevamos a la práctica, eso ya no se vuelve tan obvio. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy hablando de luz, que estoy hablando de electricidad, tengo que hablar en voltios, tengo que hablar en amperes. Es decir, está prohibidísimo que si tú me estás hablando de electricidad, me hables de hertz, por ejemplo, que es de temas de sonido. Entonces, aquí es muy importante que lo que tú estás midiendo, sobre todo para temas cuasi experimentales, que son los del enfoque tecnológico, midas lo que debas medir. Si estás hablando de peso, vas a medir peso. Vas a hablar de básculas, vas a hablar de kilos, de gramos, de toneladas, de lo que tú hables, pero se tiene que hablar bajo la misma línea. La confiabilidad significa que lo que tú estás haciendo, no importa el tiempo, espacio, lugar o lo que sea, va a medir exactamente lo mismo, con esa exactitud y precisión, y va a haber esa constante. Y por último, la factibilidad, y esto aplica a los dos. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser viable. Por eso es muy importante que haya un experto que lo respalde. ¿Por qué? Porque si el experto dice, ¿sabes qué? Todo lo que tú ahorita me estás planteando es muy avaricioso y el tiempo, ni el dinero, ni los humanos te van a dar para que lo concretes. Entonces, no es factible, no es viable. Entonces, es muy importante que estos tres estén alineados. Y entonces, dentro de este enfoque cuantitativo, nosotros vamos a ver estas etapas. Primero, todos están en la selección y definición del tema. Habrá quien ya superó esta etapa y ya está aquí en el planteamiento del problema. Para la primera semana o segunda semana de febrero, ustedes por favor revisen su planeación. Ya vamos a estar hablando de literatura. Aquí es donde les pido las 9 bibliografías, el alcance de su estudio, el diseño de la investigación, y aquí sí vamos a diferir quién se va a ir a la intervención y quién se va a ir a la tecnológica. Quien se vaya a la tecnológica va a hablar de muestra, va a hablar de recolección de datos, análisis de datos, pero aquí volvemos a coincidir los dos con el reporte de resultados. Como te había mencionado, el enfoque cualitativo va a hablar de la observación. Por eso es que yo te sugiero que tu rasgo en la metodología de investigación que utilices va a ser mixto, porque vas a tener parte de observación y también vas a tener parte de
de números, parte de este tema de investigación y de este tema de medición. Entonces, dentro del cualitativo, sí es cierto que vas a estar basado en una observación y en un reporte, y también puede ser a nivel estadístico. Es decir, tú puedes incluso saber la causa y la consecuencia, y ahí, por ejemplo, utilizarías un Ishikawa, y así también pudieras predecir qué va a suceder en un futuro. Y aquí es donde entrarían, yo me imagino, los dos, el enfoque mixto. ¿Por qué? Porque los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales. Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos de estudio. Aquí está en lo que me basé, Hernández y Fernández y Baptista. Y es importante mencionar que en una investigación con este enfoque mixto, tanto el cuantitativo como el cualitativo son importantes y valiosos. Ninguno prevalece respecto al otro, al contrario, trabajan de forma conjunta y se complementan. Así es como se vería. Cuantitativo, medición, cualitativo, observación, y nosotros estaríamos trabajando en un enfoque mixto. ¿Cómo nos encontramos hasta este punto? ¿Cómo estamos? ¿Fácil, difícil, mucha información? ¿Ya lo sabíamos? ¿Cómo vamos hasta aquí? No lo sabíamos, profe, y pues sí es mucha información, pero como usted nos la va explicando poco a poquito, pues ya es una manera más entendible. Ok, ahora les sale un video que la verdad está muy simple, muy sencillo, pero creo que cubre justamente la diferencia, identificar las diferencias entre tecnología y metodología. Entonces, está en portugués, pero tiene subtítulos en español. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professora. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. All systems operational. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2
2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Bueno, ¿sí lograron identificar esas diferencias? ¿Cuál es la diferencia entre metodología y tecnología? ¿Sí lo lograron ver? Sí, profe. ¿Cuáles son esas diferencias, Ale? Pues que en la primera el profesor quería, bueno, sí, actualizar o hacer moderna su escuela y él decía que pues ya de una manera, si la escuela ya era más, ay, es que me olvidó la palabra, con tecnología, si era con tecnología, pues ya los alumnos podían aprender más. Y ya en la segunda parte, pues ya aprendiendo igual sin la tecnología, pues me imagino que también es la misma manera de aprender. Ok, gracias, Ale. ¿Quién más pudiera complementar la idea de Ale o incluso dar una diferente? ¿Sí lograron identificar las diferencias entre tecnología y metodología? Jesús Solares, ¿sí logras identificarlas? Marco Antonio, ¿tú lograste identificarlas? ¿Cuál es la diferencia entre metodología y tecnología? No, la verdad no, profesora. Juan Luis, ¿tú lograste identificarlas? Pues quizás la tecnología la ocupaba que a lo mejor a la maestra se le facilitó enseñar a los alumnos, pero al final de cuentas los alumnos se veía que aprendían de la misma manera. Claro. Y entonces, gracias. Y aquí es donde nosotros pudiéramos observar. La metodología son esa serie de pasos, son esas técnicas, son esas herramientas que llevan un proceso, en este caso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿qué sucede cuando se llega o se lleva a cabo o se integra esta tecnología? ¿Qué sucede si la metodología sigue siendo la misma? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? Es decir, yo aquí les pregunto esto porque nosotros también es lo que tenemos que ver, que prever. Quienes vayan a hacer una metodología tecnológica, tiene que ver que esté todo alineado con la misma metodología. Es decir, que la metodología se vaya integrando o se vaya compaginando a la tecnología, porque de lo contrario va a quedar desperdiciada esa tecnología, no se va a utilizar en todas sus cualidades y entonces esa inversión las empresas lo ven como una pérdida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver, y era lo que al principio decía Auriel, ¿no? ¿Qué tanto la tecnología sí se puede aterrizar, sí se puede aplicar y qué tanto también está preparada el resto de la población, llámese empleados, la misma organización, etcétera, para entrar y estar a la par con esa tecnología? En el caso de los compañeros, por ejemplo, que están hablando de una intervención, pues es importante saber que una metodología son esa serie de pasos, que sí es cierto que tienen una base de un proceso, pero que también si esa metodología y esa forma de pensar no se cambia, de nada va a servir que ustedes implementen o intervengan con esta aplicación, por ejemplo, de 5S, si el día de mañana van a volver a caer en esos viejos hábitos, en esos malos hábitos. Y entonces va a ser una constante y nuevamente la empresa lo va a ver como una pérdida. Entonces aquí es importante que todos tengan esa visión y quede claro
¿Qué es la metodología? Esa metodología es esa serie de pasos en donde nosotros llevamos a cabo un proceso. Lo podemos haber hecho de la mejor manera, con manuales o con un instructivo, o lo pudimos haber hecho de manera empírica. Ahora sí, como dicen, como Dios nos da a entender. Y aquí lo importante es que todo esto se vaya compaginando, uno, con la intervención que hagamos y dos, con la tecnología que implementemos. Sobre todo para que no caiga que la tecnología fue obsoleta o desperdiciada. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bueno, ya para ir cerrando, les subí el día de ayer, creo, la actividad que tienen que entregar hoy. Ya vi que algunos ya lo hicieron. Para quienes falten, ¿qué tienen que hacer para el día de hoy? Por equipo, es decir, los equipos que ustedes ya integraron, ya conformaron, tienen que contestar 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se originan las investigaciones? Esto lo saqué del libro de Roberto Sampieri, Metodología de la Investigación. Entonces, respóndeme, ¿cómo se originan las investigaciones? Tú y tu grupo pónganse de acuerdo, lleguen a un consenso y escriban una sola respuesta. Después se van a la pregunta 2. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? ¿Cómo te imaginas que surgen esas ideas de investigación? ¿Cómo surgió tu idea de investigación? Y en la pregunta 3, ya tal cual, plantea tu pregunta de investigación. Es decir, por eso es importante que ya ahorita tú ya tengas bien definido la metodología que vas a utilizar. Porque si te das cuenta, tenemos 12 clases nada más. Entonces, es importante que vayas a la par que voy yo, por los tiempos y por los avances que te voy a ir pidiendo. Entonces, hoy tú ya tienes que definirme tu pregunta de investigación, la cual vamos a retomar la siguiente clase cuando veamos cómo se redactan objetivos, planteamiento del problema, justificación, y entraríamos ya de lleno a la parte de la metodología general. Es decir, ya vamos a hablar de esa portada, introducción, justificación, objetivo, planteamiento del problema y el marco contextual, ¿sale? Entonces, todo eso lo veríamos el próximo jueves, pero es importante que ya ahorita definas tu pregunta de investigación, porque a lo largo de estas semanas lo único que vamos a hacer es ir sumando. Es decir, al final va a ser un acumulativo, tu proyecto va a ser un acumulativo de todos estos pasos que estamos dando. Recuerda que el método es científico y lleva un proceso y una serie de pasos. Entrégalo, por favor, en Word o PowerPoint o PDF o en donde tú mejor creas conveniente, no olvidando anotar a los integrantes. ¿Queda clara la instrucción? Sí, profesora. Alejandro Mendoza, Alan, Marco Antonio Guzmán, Manuel, ¿queda clara la información? Sí, profa. Correcto. Ahora, ¿alguna duda con lo que hoy se vio? Bueno, de todas formas, recuerden que grabo la sesión y la subo. Si necesitan volver a retomar, volver a escuchar, volver a saber en qué punto quizás hubo alguna duda, por favor, tómense esa libertad y háganlo. Recuerden que miércoles y viernes es cuando tenemos las asesorías, o bien, si quieren ir subiendo sus avances, también está mi correo y nos veríamos el próximo jueves. Tengan un excelente fin de semana, no se les olvide subir su actividad del día de hoy. Bonita noche, chicos, cuídense. Igualmente, Gracias, profesora. profe, igualmente. Gracias. Gracias, profesor, igualmente.